Yeah, Benita, we are here once again, giving everybody welcome in. We're here every Wednesday at noon to discuss issues that really affect the Comunidad Latina, and especially their health. And today we're going to have what we think is a very important conversation about HB 10, which is currently being considered at the North Carolina legislature. And we have many experts and activated community members. We have interested community members and many different people who are have been involved in a lot of advocacy joining today. So and again, I thank you all for being here. I don't know if somebody will want to get started. I know if Andresia Ramirez from the North Carolina Justice Center, or Tyree, or Madison, or Griselda, or others in the call who've been really working on this. I know that we have some of our colleagues from El Pueblo also joining, and that are currently at the Legislative Assembly right now. So I just want to open the forum for a important conversation that I think some of us need to learn more about, and some of us need to be more activated, and some of us here in this group are experts. So I don't know who wants to get started. Andresia, ¿quieres? I'll raise my hand. Okay, perfect. So, not an expert, but we held a similar convening of nonprofit leaders and program managers from across Western North Carolina last week. As part of that convening, we invited an immigration attorney that my organization works with, whose name is Sasha Westerman Kooning. She provided us with sort of an overview of things that we could do to help prepare and to serve those communities throughout North Carolina, the Hispanic communities, the Latinx communities, especially for those who may be undocumented and are feeling the anxiety that comes with that. So three things that she emphasized for things that we can do as organizations with our communities. One was to talk about pre-need guardianship, which is something we could help with undocumented parents to create the pre-need guardianship documents for minor children. So in the case that a parent is detained, their children will not be put in foster care. We're trying to identify what North Carolina law allows for that. Sasha was speaking from her experience as a practicing attorney in Florida. So she knows that, that's something they were able to do. So it's something that we've asked PISGA to do. I think NC Legal Aid may be looking into it as well, because we've shared this information with some of their representatives to start coming up with some sort of plan for establishing those pre-need guardianship documents. The next thing that she talked about was educating our local law enforcement about if this legislation goes through, where our law enforcement agencies are mandated to coordinate with ICE and detain individuals who at a traffic stop or in some other engagement with law enforcement are not able to produce documentation, to make sure that those law enforcement agencies know that the requirement, the federal requirement, is only that they hold those individuals for 48 hours. In Sasha's experience, ICE is not quick to come and pick up detainees. In fact, even in Florida, in Miami-Dade, and Fort Lauderdale, where she was practicing,
it could take up to 2 weeks for ICE to get to there to pick up somebody being detained by law enforcement. So making sure that our agency, our sheriff's departments and our police departments know that they are not required to hold those individuals beyond 48 hours would be helpful. But also just talking to your law enforcement agencies in your communities anyway, just to get a perspective and a feel for their response to this bill. A lot of our law enforcement sheriffs and police chiefs are not in favor of this legislation. It puts a great strain on their resources as law enforcement. And so, offering your organization and your expertise to them to help coordinate some kind of, like, how can we do this together? How can we effectively protect our communities together and make sure that as law enforcement, you carry forward Yeah, I know some places have like a Mhm. that you're supposed to do, and then at the same time you're providing a resource for your families. The other thing, one of the big things she mentioned was to advise any undocumented drivers that we may work with to try and to gain a driver's license from another state. The closest state to us is Virginia. But that, the way she referred to it, it's sort of low-hanging fruit, right? So we know that a lot of our communities and the people that we work with, they are picked up because of traffic stops. And at the traffic stop, not being able to produce a license. Depending on where they are, they could get a written ticket, or they could be arrested. It kind of depends on the jurisdiction, but one thing that we can do to counterbalance that is if they're, if they have the ability to get a license from another state, or maybe they have other family living that they can provide an address for. There are ways to do that. We've all, I think, advised people in the past on how to attain a driver's license. So that's kind of the three main things that she was pointing out. We're currently coordinating with this group of people that were at this meeting last week to try and come up with some sort of info sheets, right? That we can distribute to our communities, to give them sort of like the highlights and give them the most information possible so that they can make informed, educated decisions about what's best for them and their families. Nakia, I see your question. So law enforcement itself, right, is not required to hold past 24 hours, but if it's an ICE detention, they have to hold for 48. So if they're detaining somebody on suspicion of undocumented or I hate saying the word illegal, but not having proper documentation or have entered the country properly, they can be held for 48 hours. And that's for ICE detention, right? And then after that 48 hours, though, if ICE does not come and retrieve that individual or individuals, then it's really up to the law enforcement agency whether or not they want to hold them beyond that 48-hour period. Okay, that's what I was wondering. If after 48 hours, are they required to let individuals go? Because they're not required to, but we can certainly encourage them to, right? Right, Hey, right. You have fulfilled your duty. You held them for the required 48 hours, and you're not required to hold them beyond that point. One of the things that Georgia did, so that's the other thing to talk about too, for those of us on the western side of the state, is Georgia signed a similar law a month ago today, actually, which is House Bill 1105, which is essentially the same. It's the same bill. But in that bill, the individual officers are held liable if they do not comply with the ruling. So, so this is, in that case, they're actually putting the individual officers at risk if they don't comply. And Pablo, it's not a request. This would be a mandate that they detain these individuals if they are
seen to or pulled over or engaged and they don't have documentation. Thank you, Pablo. I see that your hand is raised. Thank you, Tyree. You're with the North Carolina Justice Center, is that correct? No. I'm with the International Friendship Center. We're a nonprofit operating in Western North Carolina. Thank you, Tyree. For those who are speaking, if you do represent an organization, please let us know, because there are multiple different organizations in here, and sometimes they may not know that they can actually connect with the organization locally as well. So thank you so much, Terry. Yep. Pablo. I just want to clarify the question so everyone is on the same page. I'm not a lawyer, but what is in question here is what is considered a detainer by Immigration and Customs Enforcement. And these are mere requests. We do not have a judge's signature or judicial review. They can choose to do that, but they do not. And so what the proposed bill would do is it would mandate that these requests be automatically honored if the person's immigration status cannot be determined. So I just want to be clear about that, because there's a lot of misinformation going around this state around what the proposed legislation may or may not do. And I can just provide a little bit more information too. My name is Andresia Ramirez. I'm with the North Carolina Justice Center. Just to give a general update of where the bill stands right now, and to also talk a little bit about the amendments that it's seeking to include. So one of the ones that we were talking about is these 48 hours of holding someone. It would not count weekends or holidays. And these are amendments that are seeking to be passed by the Senate. And another one, which a lot of us activists and advocates have been a little weary about, is that it allows anyone, including law enforcement, to file a complaint with the North Carolina Attorney General if they believe sheriffs or prison administrators are not complying with the bill's requirements. On the actual bill, there wasn't really a way to require sheriffs. It did state, they would have to be working with ICE, but there wasn't a way to sort of enforce it. But this aspect in the amendment would force them now to have to, because then if the Attorney General, they could do an investigation and file a complaint and potentially sue this sheriff or law enforcement agency that is not complying with it. This has actually been one of the parts that the Sheriff's Association has been standing against. And part of the reason why they're still trying to figure if they're going to keep this amendment or not. Also, one of the amendments included an implementation date, which would be July 1st, 2024. Where the bill stands right now, they're still in conference committee, so we still don't have representatives from the Senate that will be a part of this committee. They had already chosen the ones that would be from the House, but we're still waiting on that. And last week, as one of somebody posted a picture, the House of Representatives did not concur with the added amendments from the Senate. So they're going to be looking over these amendments, and once they have a final version of this, then the committees vote on this and then pass to the governor. We do presume more than likely that it will be passed. One of the things that we're trying to figure out now is, I know a lot of our nonprofits were going to create Know Your Rights materials, but we were more so thinking about starting to share these once we have a final verdict. However, some organizations have been raising that if we wait until then, there's going to be a lot of panic when and if it does pass. One of the things that we're also thinking about is that the effective date of July 1st could be potentially changed, because we are thinking about filing, going against it with litigation. A lot of advocacy groups plan to do this, so that could also change that date. In terms of what we could do, I think we've already heard some really good options. We've also been thinking about more community education, Know Your Rights material. We have been participating on different panels, and a lot of people are very scared of, of driving without a license. What does this mean?
and for us, and just trying to basically find a way to explain what this bill entails to our community. It has a lot of terminology that may be hard for people to understand sometimes as well. And again, when speaking with representatives and lobbying, we've noticed that there's this narrative that's being said, that this is to keep our community safe and that this is, it only affects criminals. But I think based on the history of 287G that we have in North Carolina, we know that this is not how it's actually going to look like once it is in practice. So that is one of the things that we really want to push, whether this is on our news outlets or calls to action or education, newspaper, reaching out to your newspaper and starting to share different narratives. So what this actually looks like in practice is very important. Another thing that we've been talking about is definitely talking to sheriffs. There's different coalitions that are working on contacting their sheriffs. One of the things that one of our attorneys was speaking on was that we want to push for more citations instead of arrests. That the moment in which someone is arrested is kind of what would trigger HB 10 and send it into effect. So there are already sheriffs that give citations for driving without a license rather than, or for other traffic violations or anything like that, rather than arresting that individual, which would then kick into effect the principles of HB 10. And like I stated, we really do want to work on this narrative that is being said. One of the, there's actually a polling from early May, and I can send that link here, where the question that was asked, would you support or oppose a state law requiring county sheriffs to cooperate with federal immigration customs enforcement requests to detain illegal immigrants who are already in custody charged with a crime? And strongly support, the percentage on that was 65%. So the general public is in favor of this bill. Again, it's because of how it's been framed. And we're also trying to really push back on that. Some representatives have already been writing opinion pieces on this is not an anti-immigrant bill. Representative Ken Fontenot actually did share an opinion piece stating that. So we're seeing this narrative that it's really being pushed, and we really kind of want to work on that, as well as, like I said, just really starting to speak to your legal enforcement representatives. It's been a little bit difficult, rather, since this bill was also first introduced last year. There had already been advocacy to reach out to them, and some sheriffs, even though they signed a letter against HB 10 last year, are not showing that support this year. So we're really trying to start looping them in again and make sure we know their stand on this. And I'm sorry, I just Thank you, changed Andres. computer, There's a so few questions about what is Leo? sorry, what was that? What is Leo? L-E-O? I just put it on the chat, law enforcement officers. Oh, I think it becomes very scary for a community, and it affects health in many ways. Because we do know in certain parts of the state, it's very easy to start profiling, and this issue of on suspicion that Terry was talking about, right? How do we define on suspicion? Is it the skin color? Is it I think this person may not have documentation? Is it I think this person may have committed an offense? I see Griselda, and I do know next that Mario and Karina wanted to talk. Griselda. Le cedo la palabra a Mario y después yo hablo de él para que le explique un poquito sobre la legislatura, por favor. Mario y Karina.
Ok. Un segundo, por favor, que hoy me conecté desde el celular. Ok. Te escuchamos, Mario. Ok, perfecto. Hi, everyone. My name is Mario. Hola, mi nombre es Mario. I work with El Pueblo, trabajo para El Pueblo. This is my first time here. I'm so happy to see a lot of folks and friends, community leaders. I'm going to speak in Spanish. I feel more comfortable Yes. explain this issue in Spanish. So, Mario, bueno. we have, well, one momento. We do have simultaneous interpretations. Okay, perfect. So for those who speak English only, please make sure to connect to the interpretation language, and you could connect to English so you can hear the conversation in English. Mario, gracias, Mario. Lo único que te pido es que hables lento para que Felipe pueda interpretar apropiadamente al inglés. Bien. Un gusto a todos y a todas. Creo que Andrés ya hizo un excelente resumen. Apuntaría a lo siguiente: ¿qué puede pasar en las próximas horas? Como señaló Andresia, el Senado, y esto nos llama muchísimo la atención, no ha designado a los 2 senadores que irán a conferencia con los 2 representantes de la Cámara. Desde que la Cámara decidió no concurrir hace 2 semanas, hemos estado pendientes de que el Senado designe o nombre a sus 2 representantes. Y formalmente, este pequeño comité no puede reunirse y discutir posibles cambios al texto si el presidente del Senado no anuncia formalmente quiénes van a participar en el comité, y eso tiene que hacerlo en el piso del Senado. Entonces, hoy ya estamos miércoles, mañana jueves el Senado sesiona. Todavía esta semana debemos estar pendientes de la sesión de mañana del Senado para ver si finalmente se designan a los senadores que van a ir a conferencia. Si eso ocurre, este pequeño comité, pues como ustedes saben de trámite legislativo, tratarían de conciliar, ponerse de acuerdo en una sola versión, un solo texto. Como han visto en las noticias, el punto de quiebre o la discordia está en la intención que ha tenido el Senado históricamente de controlar, de crear algún mecanismo de control sobre los sheriff que no están cooperando con el ICE, o que eventualmente los senadores o los legisladores republicanos prevén que no aplicarían la ley. Entonces, quienes conocen lo que ha sucedido históricamente recordarán que con la versión del SB 101, incluso esa versión, ese proyecto que fue vetado por Cooper, hablaba de sanciones. Bueno, eso se eliminó, y este año el Senado introdujo en una de las enmiendas el mecanismo de control que explicó la compañera anteriormente. Eso es lo que está generando fricción. Entonces, mientras no se logren poner de acuerdo y salga un texto único, conciliado, que sea potable para las 2 cámaras, no habría votación. Y todo se quedaría para la próxima semana nuevamente, a la expectativa de que el Senado designe a sus representantes en este comité, que el comité se reúna, discuta, concilie un solo texto y sea presentado a las cámaras. Hoy conversamos con varios legisladores y alguien nos decía que incluso podrían esperar y meterlo en el presupuesto. Esa podría ser otra opción. Recuerden que la ley de presupuesto se ha utilizado en los últimos años para meter reformas legales, cambios que no guardan ninguna relación con el presupuesto estatal, pero lo han hecho de esa forma. Ese es otro escenario que no hay que descartarlo. Nosotros hemos venido dándole seguimiento a todo el proceso.
Si alguien tiene alguna consulta específica, yo voy a estar por acá con mucho gusto, pero en términos de trámite legislativo, ese es el estado de situación y eso es a lo que deberíamos prestar atención en las siguientes horas o días. Cari, no sé si vos querés hablar un poquito más sobre el trabajo que está haciendo el pueblo con todas las organizaciones. Sí, pero quisiera darle, sé que Griselda levantó la mano. Buenas tardes a todos. Gris, si quieres conversar de esto. Sí, disculpen, voy manejando, justo venimos todos nosotros de la legislatura, estábamos allá. Bueno, yo ahora vengo en representación de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes en Carolina del Norte y estamos en colaboración con el pueblo, pues trabajando de manera legislativa, monitoreando todo lo que está pasando acerca de esta propuesta y bueno, también cualquier propuesta anti-inmigrante siempre tratamos de, por lo posible, de estarla monitoreando. Siento que más que nada también debemos de comunicar a la comunidad, no solamente lo que está pasando. Me ha gustado el resumen que han estado dando cada una de las personas que han estado dando sobre las acciones en cuanto a información que tenemos que dar. Pero creo que también es importante que demos aviso de si queremos hacer algún acto de representación masiva. ¿A qué me refiero con esto? En dado caso de que esto pase en años anteriores, hemos hecho grupos de base, por ejemplo, protestas, cosas para la casa del gobernador. Este caso yo sé que no va a pasar de esta manera porque quiero pensar que contamos con el veto del gobernador. Años anteriores la ha vetado, desgraciadamente. Este año, pues su veto en dado caso que el lago va a ser simbólico. Entonces, estamos también preparando un día de acción el día que eso pase. Estaría fuera de la casa del gobernador una vigilia como en manera de agradecimiento, no tanto en protesta, sino como, pues para decir, sabemos que de manera simbólica nos estás apoyando, pues también de manera simbólica estamos aquí haciendo presencia, porque ya sabemos que una vez que sea vetada, pues el trabajo ya no corresponde de él, sino de la legislatura y pues obviamente la mayoría, al contar con la mayoría que apoya esta propuesta, pues difícilmente ese veto se va a poder sostener. Entonces, esa va a ser una de las acciones. En cuanto esto se apruebe, queremos hacer un día sin inmigrantes, pero esto lo queremos coordinar de manera aleatoria con otros estados que también han estado pasando propuestas anti-inmigrantes, como es Georgia, Florida. Queremos saber si logramos esa unión, todos los estados, hacerlo de manera consecutiva, porque la realidad es que sí va a afectar mucho el área agrícola y no solamente otros trabajos también. Mucha gente va a querer irse del estado y es preocupante lo que va a pasar. A veces pensamos de que como está escrito de cierta manera, muchos de los derechos no se van a violar, pero yo se los puedo decir una persona que vive aquí y tiene más de 20 años viviendo aquí en el condado de Wake. 87G, más del 80% que fueron afectadas con el programa que tuvo años en este condado. 80% de las que fueron afectadas eran personas que simplemente fue por una infracción de tránsito. Entonces, eso si lo multiplicamos a todo el estado, pues el daño puede ser grande en cuestión de que incluso los mismos policías no van a tener la información o van a querer ejercer la ley fuera de las prisiones. Esta ley es dentro de una prisión, no es en las carreteras. Entonces, sí se necesita exigir que se capacite adecuadamente a los policías. Y desgraciadamente esta ley también dice que solamente 2 personas van a estar monitoreando. Imagínense 2 personas monitoreando a 100 condados. Es demasiado e imposible de hacerlo. Entonces, ese es el peligro que corremos. Una, de que no se le dé el monitoreo adecuado. 2, que haya personas o personal sin escrúpulos que quiera ejercer esta ley fuera de una prisión y la lleve a las carreteras. Tercero, la falta de información de nuestra comunidad, que no sepa sus derechos, que no sepa el simple hecho de que si es detenido en una calle por lo que ustedes quieran, exceso de velocidad, o simplemente un chequeo de licencias,
y simplemente hay policías que les van a preguntar por su estatus migratorio y eso es ilegal. No puede policía preguntar por eso. Y si la persona que está siendo detenida no sabe sus derechos, el miedo le gane y ese va a ser su pase a la deportación. Entonces, no hay que minimizar lo que va a venir. Es grave. Aparte que también es un revés al voto, porque gente en diferentes condados votó por sheriffs que están a favor de nuestra comunidad, que dejaron de trabajar con migración, dejaron de firmar esos acuerdos. Entonces también es un revés a la democracia. Entonces, hay muchas cosas que están envueltas y sí siento que necesitamos amplificar el mensaje para que la gente esté debidamente informada. La información va a ser la clave y cómo se ejerza esta información ante una detención que no tiene mérito de serlo. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Le doy la palabra a Karina Neira y luego a Olivia Moreno. Gracias, buenas tardes a todos. Soy Karina Neira, trabajo en el pueblo y junto con la Alianza hemos estado, como bien dice Griselda, haciendo la presión de vida y el monitoreo sobre la HB10, como ha dicho Mario y Alesia también, que han hecho, perdón, que han hecho un increíble resumen sobre lo que está pasando con la HB10. Desde el pueblo nosotros tenemos una persona que es Mario, que está apoyándonos a nosotros y a la Alianza para estar en la legislatura, así que podemos decir que podemos tener información un poco más al día de lo que está sucediendo y podemos también comunicarlas a todos ustedes, a los grupos, para que sepan, o por ejemplo, fuimos con la idea de que iba a ser debatida y pasó todo esto que cancelaron hasta las 3 de la tarde y hubieron ciertos movimientos que nos parecen bastante extraños, pero lo hemos visto en el pasado con otros proyectos de ley controversiales que han hecho todo esto para poder tener menos gente que esté protestando o que esté haciendo cabildeo en contra de un proyecto dañino. Entonces, nosotros estamos yendo también a hablar con representantes, con los legisladores, independientemente si hay un día de cabildeo o no, estamos aprovechando estas visitas para tener reuniones donde se puedan conversar sobre el impacto que va a tener la HB10, no solo a nivel de nuestras comunidades, sino también al nivel económico en el Estado. Y estamos preparando estrategias, como dice bien Gris, desde el pueblo tenemos llamado a la acción para cuando vaya a la casa del gobernador y también tenemos una estrategia para cuando si él la veta, que eso es lo que nosotros esperamos, tengamos una presión hacia la Cámara de Representantes y al Senado, ¿verdad? Porque lo que se quiere buscar es que se sostenga el voto aun cuando es un proceso difícil. Y la otra etapa es pensar que el HB10 va a ser una ley y nosotros tenemos que estar preparados para brindar la información necesaria a nuestras comunidades y también los recursos necesarios a nuestras comunidades, porque va a haber mucha desinformación. Sé que el proyecto de ley está escrito de una manera en que mucha gente piensa que esto solo va a ser para gente que comete delitos y el proyecto está abierto para que se use el perfil racial. Y lo hemos visto en el pasado, como dice Gris, en el 287G, cuando estaba en el condado de Wake, la colaboración era que el 80-85% de las personas que habían sido detenidas bajo el proyecto, bajo la 287G, no tenían ningún récord criminal. Y fueron personas que fueron detenidas solo o porque manejaban sin licencia o por cualquier cosa menor y fueron deportadas. Entonces, tenemos nosotros información que hemos trabajado. Voy a compartirlo ahora en el chat, está en inglés y en español. Es para las personas que quieran saber cómo empezó este proyecto desde el debate, hay un timeline de que explica todo. Es el resumen del proyecto y esto está en inglés y en español y lo pueden compartir ustedes libremente con las personas que crean que necesiten más de esta información. Vamos a trabajar también más gráficas y videos explicando el proyecto, así que también eso va a estar libre para que ustedes puedan compartirlo en inglés y en español. Y bueno, y eso es lo que queríamos decirle hoy. Gracias. Thank you. Olivia Moreno y luego Jimmy Torres Fiesta. Buenas tardes. Yo trabajo para el Centro Hispano. No soy experta en leyes,
pero sí soy experta, me considero en la comunidad. Tengo 15 años de voluntaria y trabajando con la comunidad en Orange, en Durham. Conozco todos los pros, estoy de acuerdo totalmente con lo que acaban de mencionar las dos compañeras. La comunidad ya empezó con el miedo. Cuando empieza el miedo, acuérdense que comienzan muchos problemas de salud y que van arrastrando de los hijos a las mamás o viceversa. Muy preocupada por la comunidad. Es importante la información, pero también es importante dar la información lo más simple que se pueda porque la comunidad a veces no comprende todo el contexto. Perdón. Por otro lado, también muchos abogados van a hacer y van a aprovecharse, como ya sucedió hace unos años, de la comunidad, cuando se acercan a los abogados a hacer las custodias. Hay abogados que actúan de mala fe y es todavía otro golpe más para la comunidad. Para que tengamos en cuenta también hacer un tipo alianza o ver la posibilidad cómo se pueden hacer esas custodias buscando una prevención de algo que puede suceder. Tenemos ahorita también estamos en un grupo de promotores de salud. Entonces tenemos una gran red de comunicación. Ahí está también Jimmy y algunos otros que están por aquí. Entonces tenemos ahora la única ventaja de hace años es que tenemos una red de comunicación más simple y sencilla. Más rápido llega la información a las comunidades y en este tema pues hay que trabajar verdaderamente juntos todas las organizaciones, instituciones y todos aquellos senadores que están a favor de la comunidad. Y bueno, estamos para lo que gusten a la orden y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias. Jimmy Torres. Sí, buenas tardes a todos. Nada, yo creo que la Karina Neira del Pueblo, me contestó la pregunta a través de la información que compartió. Más que nada es para ver cómo accesamos información, los infographics que ella compartió aquí en el chat. Nos ayudan mucho, obviamente, a ya ir difundiendo lo que está pasando, o sea, a lo que nos exponemos como comunidad y obviamente, como dijo la compañera del Centro Hispano y otros que están aquí, que muchos veo que han trabajado, llevan mucho tiempo trabajando como promotores de salud y líderes en las comunidades, pues de seguro nuestra comunidad, muchos están ocupados en sus trabajos, en sus gestiones y hay que obviamente llevarle la información y para eso estamos aquí. Yo de acá desde Fiesta Cristiana, estamos aquí en Apex, elaboramos en diferentes condados, estamos más que comprometidos con la comunidad y con mucho gusto podemos colaborar en cualquier esfuerzo que haya a futuro. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Mario y luego Griselda. Gracias. Quería subrayar algo que han mencionado varias personas. Es lo siguiente, a la hora de hacer abogacía, de participar en campañas digitales o presenciales de información, de hablar con la comunidad, tenemos que estar en capacidad de explicarle a la gente cuál es el peligro de este proyecto de ley, porque en conversaciones con legisladores nos hemos dado cuenta que ellos mismos nos dicen, pero esa ley no es peligrosa, esa ley está planteada solo para delitos graves, lo que ellos llaman delitos graves. Paréntesis, los invito a leer el proyecto. Es un proyecto pequeñito y es claro. Entonces, yo siempre recomiendo ir a leer el proyecto directamente porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que dice específicamente el texto. Este proyecto es cierto, como está redactado, se aplicaría a personas sospechosas de cometer delitos graves. Pero, gente, exactamente, doctora, esto lo que hace es abrir el portillo y ese es el peligro. ¿Por qué? Porque la ley no dice que te van a aplicar este procedimiento con el ICE si te detienen por exceso de velocidad, por ejemplo, o por conducir sin licencia, o porque tenés una luz quemada, te brincaste un alto, un stop, una luz roja. Pero, gente, esto ya ha ocurrido antes. Te pueden detener por una razón de esas
y te pueden decir, bueno, usted se parece físicamente, cumple con las características de un sospechoso, de una persona que cometió un delito grave y estamos buscando. Entonces, como usted no puede identificarse y físicamente sus características concuerdan con la persona que estamos buscando, entonces lo vamos a llevar detenido. Eso ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Y esta ley abre ese portillo. Y tanto es así que el mismo proyecto de ley otorga inmunidad civil y penal a las autoridades responsables de aplicar la ley. Ellos saben que están abriendo un portillo para que se cometan excesos, se van a cometer excesos y le están dando inmunidad a los oficiales o a cualquier persona responsable de aplicar el HB10 en caso que se convierta en ley. Ese es el peligro de fondo. Y mucha gente no lo ve y solo dice, no, es que solo para delitos graves, gente que participa en actividades delictivas como tráfico de personas, tráfico de drogas, etcétera. Eso es lo que dice el texto, pero el portillo que está abriendo es lo que nos preocupa y ahí es donde vemos la amenaza para nuestras familias y nuestras comunidades. Eso es lo que tenemos que estar en capacidad de poder explicarle a las personas cuando hablamos de la HB10. Muchas gracias. Gracias, Mario. Griselda, luego Tyree y luego Sonia. Hola, bueno, ahora me voy a poner el café de promotora de salud. Nosotros los promotores de salud vamos a ser primeros que nos vamos a dar cuenta de los efectos secundarios y devastadores que esto va a pasar. Les voy a decir por qué. Yo tengo 20 años siendo promotora de salud. Mientras fui promotora fue cuando la 287G comenzó aquí en el condado de Wake. Uno iba preparado con el tema, pero las familias no estaban listas. Aun cuando un día antes hablábamos para rectificar nuestra cita, mañana voy a ir a su casa, vamos a ir a hablar de este tema de salud, pero cuando llegabas, la mujer estaba devastada. Lo que menos quería escuchar era de diabetes, de vacunas, de acceso a servicios médicos. ¿Por qué? Porque su esposo había sido arrestado de regreso a casa. Ahí fue cuando el pueblo, porque en ese entonces era cuando yo era promotora. La perdimos a Griselda, no la veo. Le voy a dar la Perdón, me sacó. Ah, Ahí fue cuando el pueblo comenzamos a monitorear un poco más de cerca, porque era el mismo patrón que todas las promotoras estábamos viendo. Y hay un análisis, si quieres luego te lo envío, Bianchi, no sé si tú tengas acceso a eso, una investigación que hizo la Universidad de Wake Forest en coordinación con el pueblo acerca de los efectos secundarios y todos los efectos que causó este programa, el 287G, que era mujeres dejaron de irse a atender a las clínicas en sus embarazos, a darle seguimiento. También embarazos no llegaban a su término por el estrés. Son muchos efectos los que van a comenzar a nosotros a notar. Padres que van a dejar de ir a sus citas a las escuelas porque obviamente se acaban de llegar al país, te va a intimidar que lo primero que veas es un policía al entrar a la escuela o que hay un policía, una patrulla de policía en el estacionamiento. Y todo eso intimida. Lejos de ayudarte a seguir con los procesos escolares de tu escuela, te va a hacer dar pasos atrás. ¿Y qué va a empezar a partir de ahí? Esa narrativa de que los latinos no ponemos atención a nuestros hijos, no ponemos atención a nuestra salud, pero no están viendo el contexto sociopolítico que nos está arrojando otra vez a dar pasos atrás, ¿sí? Entonces ahí es donde yo les quiero hacer una recomendación a todos los promotores. Cuando tengan sus juntas, pregunten, analicen y den respuestas. No vamos a tener las respuestas de todo, pero sí podemos después decirle a esa familia, no tengo esta respuesta este día, pero te voy a canalizar. Voy a hacer lo posible por canalizarte, por investigar y traerte la respuesta hacia lo que tú estás diciendo. Enfatizan mucho sobre sus derechos. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden responder? Y tener ese kit de emergencia. Es bien duro ese tema, no es fácil, porque la mayoría de las familias jamás se han sentado en las mesas a decir qué pasa si papá o mamá es deportado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién tiene el contacto? Hasta del perro. ¿Quién se va a quedar con el perro? O sea, esas conversaciones se tienen que comenzar a tener. Y para el personal de salud lo mismo. Yo he trabajado en
Iowa, Illinois, Ohio y hace 18 años en Carolina del Norte. Y esto, como tú dices, Griselda, sube y baja, ¿verdad? Las familias, los niños que vienen enfermos con dolor abdominal, con dolores de cabeza por el miedo que tienen que a los padres los deporten, las familiares que el aumento del estrés y los problemas de salud, las condiciones de vida se ponen más precarias, empiezan a sufrir explotación y peligro en el lugar de trabajo. Todo esto impacta de manera muy seria y además impacta a los niños que son ciudadanos norteamericanos, empieza a impactarlos por ese miedo que tienen de alejarse de sus padres y por miedo a que algo le ocurra. Ellos se sienten responsables de mamá y papá. Y también las preocupaciones a nivel de salud pública, porque cuando la gente no empieza a evitar el acceso a centros de salud por miedo a ser deportados de en camino a ese centro de salud, empieza a ocurrir el miedo. Tyree Smith, creo que tienes la mano levantada. Thank you. Yes. So I'm going to put this in the chat one more time. This is the actual version of the bill that's currently under review. And I wanted us to read it and look at it because I want to make this clear. Initially, this was a bill about people committing felonies or committing crimes, but they have changed it. And you can see this version has what's been marked out and what is left. And what is left is any person is confined for any period in a county jail, local confinement facility, district confinement facility, satellite jail, work release unit, any place that could be the office of the police station. They could say, we are confining you for your own benefit because you are a danger to yourself. Or they could say, we're concerned about you. Any kind of confinement. It was that they had to be charged, but now it's just that they are confined. It also noted near the bottom of that first paragraph that they had to examine documents and charge per person, but now it's just, any administrator that's in charge and they're unable to determine if the person is a resident, then they are held to making that contact with ICE. And Mario made a good point, like read the bill and note that, the bills change. They go through amendments. But this is the current version of this for us to look at and read. It's public record, a matter of public record. So stay vigilant in going back and looking. I'll share also, this is the North Carolina General Assembly link that just takes you directly to all the versions of this bill, and you can look at them all. So I just wanted to make sure everybody had a copy of it so that they could see it, because Mario made a good point about, reading through this. Thank you. Thank you so much, Pablo, y luego Sonia. So I also think there needs to be some honesty about where we're at in this day and age in North Carolina. And what I mean by that, let's say, for example, like I am arrested and I am taken to a county jail. I am fingerprinted, and those fingerprints go to the state and federal databases. So this idea that somehow federal agencies don't know what's going on is not true. They actually know today, on May 22nd, everyone who gets arrested in North Carolina. What they choose to do with that information is up to them, right? At the crux of the issue are these detainers and whether or not they should be honored, right? Do you believe somebody should be arrested with or without a judge's signature? And that's at the core of what this country is about, right? It's about due process and that sort of stuff. I also think there's a parallel conversation. What is the oversight on sheriffs? Historically, sheriffs in this state have not had a lot of oversight. This is the first time, actually, when sheriffs will have oversight with regards to their compliance with this. And that really has not happened in this state. And so I think these are some policy questions that I think also have to be answered as well. Gracias, Pablo. Sonia.
Me llama mucho la atención, no voy a usar esa palabra. Me gusta mucho lo de ver el trasfondo de cada cosa cuando se realiza en un momento idóneo y en un lugar oportuno, porque siempre creemos que las cosas pasan por algo fortuito, pero nunca nos dan la verdadera cara de lo que en realidad se está buscando. Y cuando vemos los diferentes matices que tiene esta nueva ley que quieren aprobar, va a impactar directamente a un perfil de personas, a un perfil de personas, a un perfil de personas de una comunidad que en sí se siente fuera, se siente ya fuera del sistema y que más aún se va a seguir sintiendo perseguida. Entonces, lamentablemente, como trabajadores comunitarios de la salud, como dijo la compañera anterior, vamos a seguir viendo mucho aumento de trauma, de salud mental, aumento de problemas con nuestros hijos en la escuela y vamos a seguir siendo el grupo objetivo de que no nos agregamos o no sabemos entender cómo manejar este sistema, tanto de salud como político, como social. Entonces, lamentablemente, lo que yo llamo es a más información, más resumida que podamos darle a nuestra comunidad de manera rápida, digerible es la palabra, digerible, porque a veces se usan muchas palabras que al momento de uno explicarla y de las otras personas, nuestra comunidad entenderla, no la entiende y se puede crear un temor generalizado más allá del que ya estamos viviendo. Muchas gracias, Sonia. Hay una pregunta de Edgar. How can faith communities, churches, religious organizations support efforts against anti-immigration legislation? También está, ¿qué es lo que nosotros como entidades de salud podemos hacer para hablar de esto? Porque seguro, no, sin ninguna duda, que vamos a ver el impacto de ese tipo de leyes. Y además, lo que me pregunto es qué es lo que podemos hacer para que se reconozca todo lo positivo que la comunidad inmigrante le da a Carolina del Norte. Yo estoy cansadísima, hace 33 años que emigré a este país y es cansador el ver que no se reconozca, que la mitad de nuestro país casi no reconozca las contribuciones de la comunidad inmigrante a este país, aún aquellos inmigrantes y sobre todo quizás de aquellos inmigrantes que no han tenido papeles, los papeles legales, todos tienen documentos, pero no los documentos que el país quiere. Y cómo se deja de ver a la contribución económica de tantas comunidades. Maru Quintero y luego Adriana Ramos Leal. Sí, gracias. Pablo, yo no sé nada de leyes realmente. Tú hiciste un comentario al cierre de tu última participación diciendo que es históricamente la primera vez que X personal va a tener supervisión. Primero, si me puedes aclarar ese punto y qué realmente quieres decir con eso. Gracias. Pablo, ¿estás todavía? ¿Podrías responder la pregunta de Maru? Menos bien, tú. Le dejo a Adriana la palabra y luego a ver si viene Pablo. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme la palabra. Yo quiero preguntar algo. Como dijo la doctora, hay muchísima gente que tenemos bastante tiempo aquí, demasiado, y hemos hecho las cosas bien y todo. Ahorita están tratando de implementar una ley. Hubo mucha gente que entró apenas y les han dado papeles que muchos hemos estado esperando demasiado tiempo y no tenemos ese
privilegio. Entonces, si entra esta ley, ¿qué va a pasar? Los que hemos estado esperando nos van a sacar y los que acaban de entrar, o sea, se van a quedar. No estoy siendo mala con mi comunidad, al contrario, estoy tratando de ser realista. Tenemos muchos años aquí, hemos tratado de estar lo mejor, tratado de enseñar a nuestros hijos a respetar este país porque es su país. Y estos apoyos como comunidad, como promotora de salud, sé que va a afectar muchísimo, no es solamente la cuestión psicológica, sino todo lo que conlleva, porque va a haber padres que, que van a tomar decisiones muy fuertes. Lo sabemos y estoy preocupada por ello. Y es como dijo esta, que hiciéramos un día sin inmigrantes, no solo nada más un día, ¿sí? Sino que se concienticen y vean todo lo que hacemos por este país, lo ayudamos porque él nos ayuda. Entonces, aquí estoy y agradezco a Latin 19, a Sharon, a la doctora Viviana, de verdad, por ser de apoyo para nosotros, de verdad. Gracias. Y aquí estoy. Gracias, Adriana. Yasmin García Rico y luego Griselda. Yasmin. Habla Yasmín. Voy a ser bien breve porque sé que ya estamos en el tiempo, pero solo quería responder un poquito acerca de la pregunta, Maru, que hiciste del comentario de Pablo. Lo que hemos visto es que los sheriffs, los alguaciles, son personas que son electas, ahora sí que por la comunidad. La comunidad vota, ellos son eleccionados, reciben fondos de los county commissioners, de los comisionados, pero lo que se ha visto es que pretty much, básicamente, muchas veces hacen lo que quieren y hay poquitas oportunidades como para que alguien esté viendo cómo hacen su trabajo y ayudando a que no haya, ahora que como se dice en inglés, check and balances, para que haya como un poquito más de accountability del trabajo que están haciendo, y más que nada, pues al final del día son las elecciones que tienen mucho que ver en términos de quién está en esa posición, pero creo que a eso se refería un poquito Pablo, y ahorita con esto básicamente la Asamblea General está diciendo que ellos tienen que hacer eso, y si no también se van a meter en problemas, y el que tiene que estar revisando que hagan lo que se supone que tienen que hacer bajo esta ley es el Attorney General, me parece. Solo quería comentar eso, y lo hemos visto en varios condados. Yo vivo en el condado de Alamance County y históricamente ha sido un condado que ha hecho mucho racial profiling a la comunidad. Lo han hecho con 287G, sin 287G, y probablemente con esto ahora sí que les dé licencia para seguir haciendo lo que ya hacen como institución muchas veces. Y con eso termino. No sé si Pablo va a añadir más después, pero puede pasar la palabra a Griselda. Sí, si es posible, también me gustaría darles un poquito de insumos sobre esto. Mario, no sé qué dijiste. Que si es posible, puedo esperar mi turno. También me gustaría darles un poquito de información sobre ese aspecto, precisamente del proyecto de ley, sobre cómo los mecanismos de control sobre los alguaciles. Felipe, ¿tenemos tiempo tuyo o no? Yo no tengo problema en mantener la reunión abierta. El asunto es la interpretación. Griselda y luego Karim. Ok, nada más rapidito. Primero que nada nos tenemos que quitar la narrativa del buen inmigrante y el malo inmigrante. Esa narrativa ha sido creada por el propio sistema para separarnos. Y la prueba, se lo vuelvo a repetir, está el programa 287G, que allí la mayor parte de las personas que fueron afectadas, que fueron deportadas, fue por una simple infracción de tránsito.
No tenía nada que ver con haber cometido un delito. Cuando seguimos con esa narrativa es que nos confiamos, es de que decimos, a mí no me van a deportar porque yo he cumplido con todo, hago mis taxas, soy buen estudiante, soy buena madre, soy buen vecino, soy bueno en todo. No cometo ningún delito, ¿sí? Al que se van a llevar es a mi vecino, que deja que su hijo se drogue, que deja que su hijo falte a clases, cosas así. Quitémonos esa narrativa, porque cuando el gobierno viene, no viene y te pregunta si eres bueno o malo inmigrante. Y eso nos retrasa, no nos duele ver que lleguen otras de otros países y se les dé el privilegio de tener papeles. Sí duele. Negarlo sería tonto, pero sí es algo que duele. Pero también eso no es culpa de ellos. Eso tiene que ver con nuestro país. El país, y estoy hablando yo como mexicana. El país de México jamás ha puesto en emergencia a nuestro país. Jamás ha dicho de que corremos peligro públicamente. Para el gobierno, el país es todo sobre algodón, aunque sabemos que la pobreza o también el miedo por el crimen organizado es lo que hace emigrar a muchas personas, pero el gobierno ha minimizado todo eso. Hasta que el país no públicamente diga que hay una población que está en peligro por pobreza o por el crimen, Estados Unidos jamás va a aceptar que necesitamos algún amparo migratorio. Por eso es de que a los demás países se les da un amparo migratorio. Por eso es que existe el TPS, porque el país públicamente se amparó o dijo públicamente que está en aprietos, que algo está sucediendo, que se le está saliendo de control y su población necesita algo. Entonces, sé que es duro, yo los entiendo, pero seguir con esa narrativa no nos va a ayudar a avanzar. Tenemos que unirnos, porque al final de cuentas, el día que vengan por nosotros, no te van a preguntar, ¿eres venezolano? ¿Eres dominicano? ¿Eres esto? Incluso ciudadanos americanos pueden estar en peligro y claro, en lo que se resuelve los van a soltar, pero el trago amargo no se lo van a quitar. Gracias, Griselda. Karina, y Y yo, luego sí, yo voy a finalizamos hacer con un Mario. apunte. Gracias, doctora. Yo quiero hacer un apunte rapidito sobre el tema de comunicación, ¿no? No sé, escuché por ahí alguien que habló sobre hablar con los medios de comunicación y esto es importante. Los periodistas en general no tienen todo el conocimiento de las cosas que pasan, menos sobre temas de inmigración y sobre todo periodistas de medios en inglés. Entonces, es importante para todos los que están aquí, que pertenecen a un grupo o que pueden ser voceros, es tener en cuenta que cuando hablan con un medio, tienen que ustedes darle la información casi comidita. Se tienen que darle todo, explicarles bien y asegurarse que ese periodista entendió. Porque una de las cosas que influye mucho también es lo que leen los legisladores en la prensa, sobre todo en la prensa en inglés. Entonces, recomendaciones pueden ser buscar voces que sean directamente impactadas en temas como familia, salud mental, impacto económico. Esas son las voces y buscar reporteros que puedan explicarlo de una manera positiva, porque el periodista que está en el medio, está en un noticiero o que está en un periódico, tiene un deadline de cierre. Ese periodista no tiene tiempo para investigar, analizar como a nosotros nos gustaría. Hace su trabajo, no digo que no lo hacen, pero su trabajo está también limitado y está puesto en el tiempo y en la cantidad de trabajo y notas y artículos que tiene que escribir y el tiempo y el deadline que le han puesto. Entonces, mi recomendación en comunicación es que si ustedes tienen contacto con los periodistas, tengan todo a la mano, tengan una hoja donde ustedes tengan sus mensajes claves, busquen a los voceros, ofrezcan el lado humano. No solamente hablen de cifras, de números, sino que busquen gente que está directamente impactada, busquen a ese dueño de negocio en el condado, en la ciudad o en el pueblo donde estén, que es representativo porque da trabajo. Entonces, para mí, digamos, en temas de comunicación es lo que quería comentarles. Y ya. Gracias, Karina. Hablando como quien estuvo en este ámbito por tanto tiempo. Muchas gracias. Mario, te doy la última palabra.
y luego cerramos. Gracias. Respecto a los alguaciles, me parece, lo comentaron antes, porque este es el otro gran tema que se está moviendo por debajo con respecto a esta ley. Con este proyecto de ley se ha querido también crear un mecanismo de control sobre los alguaciles, los sheriff, particularmente los alguaciles que, como bien mencionaron, son electos popularmente, no han querido históricamente colaborar con las autoridades de inmigración, y estamos hablando de alguaciles de ciudades grandes, en condados como Wake, Mecklenburg, el área del Triángulo. Entonces, como mencioné en la versión anterior, el SB 101, el proyecto incluía sanciones en la versión del Senado. Esta versión que se discute actualmente, la HB 10, pretendía que se contrataran 2 funcionarios a tiempo completo que iban a, como mencionó Griselda, recorrer todo el estado, los 100 condados, para monitorear el trabajo en los centros de detención, cárceles, celdas. Eso se eliminó. Y entonces, como se quedaban sin un mecanismo de control precisamente para presionar a los alguaciles de alguna forma, dejaron simplemente la obligación que van a tener los sheriffs de presentar reportes periódicos a la Asamblea General, ¿verdad? Esto ahí también puede tener implicaciones legales. Están obligando o estarían obligando a funcionarios electos popularmente, como los alguaciles, a rendirle cuentas a la Asamblea General mediante informes. El proyecto de ley dice qué es lo que ellos tienen que comunicar o informar periódicamente. Esto tendrían que hacerlo a partir del próximo año. Fue una de las enmiendas que se aprobó este año. Tienen que informar cuánta gente han detenido, cuánta gente han detenido para procesar bajo la HB 10, cuántas veces se comunicaron con el ICE, cuánta gente se llevó el ICE, etcétera. Eso es lo único que les estaba quedando. Entonces, por eso metieron la enmienda que le daba la potestad a cualquier persona de poder denunciar al alguacil de su condado si considera que no está cumpliendo con la ley. Y este es ahí uno de los temas de fondo que está generando fricción entre la Cámara de Representantes y el Senado, porque los miembros del Senado son quienes más han presionado por introducir algún mecanismo efectivo de control sobre los alguaciles que ellos saben que históricamente no han cooperado con el ICE. Y para nosotros, pues, eso es positivo. Hay que exacerbar esa contradicción, esa diferencia. Y si la ley se aprobara, si el proyecto de ley se aprobara así como está hoy, pues, como decimos en mi país, queda sin dientes, ¿verdad? Es una mala ley, es terrible, pero no tendrían cómo, digamos, ejercer control sobre los alguaciles. Esa es la discusión que hay con respecto a los alguaciles y funcionarios responsables de administrar cárceles. Gracias. Gracias, Mario. Les agradezco a todos por su participación, su commitment, su trabajo tan importante por nuestra comunidad. Vamos a hacer un follow-up. Yo creo que hay muchas preguntas que la comunidad va a tener si vemos que esto pasa, dependiendo de cuánto pase, cómo pase. Hemos trabajado mucho con muchas de estas diferentes organizaciones. A mí como médica, esto me da, it has a chilling effect, porque he visto siempre cómo esto afecta a la comunidad. La persona que deja de manejar, la persona que sufre ansiedad cada vez que sube a su carro y para ir a su trabajo, los niños que terminan con problemas serios por miedo del deporte de sus padres, etcétera, etcétera. Así que bueno, sigamos todos compartiendo nuestra información. Ahí vi, el chat estuvo on fire con muchísima información para todos. Vamos a pasar esta información. Quiero recalcar, hay una información reciente de Vibhav Nandagiri, que es reporter para North Carolina Health News, para que él invita a que le mandemos ideas y historias que pueden ilustrar, que es muy importante para mí que nuestros colegas en salud se den cuenta de cómo esto afecta a la comunidad. Ha habido intentos en algunos momentos de hacer que
tuviéramos que reportar en los espacios de salud a las personas que estuvieran sin documentación legal en este país, y eso a mí me aterra, ¿no? Sí, porque no quiero nunca tener que llegar a ese espacio. Les agradezco a todos mucho y bueno, y a seguir marchándola. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Dr. V, I put a message to you.